La multiculturalidad de la Ciudad de México y los derechos indígenas. A partir de 1970 y 1990, el mundo indígena ha vivido importantes transformaciones por la globalización y las migraciones. En el caso de México, los indígenas han incorporado flujos migratorios. La comunidad indígena se desconoce en los límites de pueblos específicos. Algunos han migrado y establecido en diversos lugares. Han logrado reconstruir vínculos y desarrollar relaciones sociales que unen a los migrantes con sus lugares de origen. Por la creciente presencia de indígenas en el resto de México y el extranjero, sus derechos se han distinguido más, así como el respeto a la pluralidad. Es necesario eliminar las fronteras que los distinguen de los no indígenas, en su totalidad, así como las valoraciones que tienden a definirlos. Se muestra cómo la sociedad induce a la construcción de prejuicios y estereotipos que niegan el acceso pleno a la ciudadanía indígena de México. Los indígenas en la Ciudad de México. Los indígenas se encuentran en una condición de minoría étnica. Su presencia en la capital nacional no ha transformado las clasificaciones que los colocan debajo de los mestizos. La competencia por espacios y posiciones sociales es más difícil en la ciudad que en sus regiones debido a las fronteras físicas que separan a los indios de los mestizos. En la ciudad, las fronteras étnicas no corresponden a las fronteras de las clases sociales. Sin embargo, es frecuente que grupos étnicos de personas del mismo origen y sus descendientes, como mazahuas, triquis, mixtecos, maztecos, residan en áreas más deterioradas y pobres. Un segundo proceso de etnicización. Las colectivas que llamamos étnicas son producto de ello. En la capital, los indígenas que viven el segundo proceso de etnicización se enganchan a la brecha cultural y al territorio. Al migrar, el contexto con el que entablan relación cambiará para ellos. Los indígenas como objeto de representación. En México y América Latina, indio o indígena es un elemento de categorización social. En ello hay prejuicios como la discriminación, no solo a un individuo, sino a grupos enteros, que generalizan respecto a describir su forma típica como sucios, crueles, impulsivos. Los indígenas como símbolo de ruralidad. Suelen ser identificados como gente de campo. Tiene un trasfondo de origen colonial, lo que indica que la ciudad no es para los indios. En la conquista, la población nativa fue expulsada de las ciudades y obligada a ruralizarse, para separar a los peninsulares e indígenas. Y por lo tanto, comenzó a identificarse la oposición entre blancos e indios con el contraste rural. La mezcla de sangre y la naturaleza. Nominar indio o indígena a una persona es identificarla como gente de sangre no mezclada que conserva la pureza de su sangre. Hay permanencia de clasificación racial del periodo colonial. Así la discriminación cultural encarna en forma de racismo, una forma de neutralizar la desigualdad social y hacerla parecer un hecho de la naturaleza. Los derechos indígenas y la ciudadanía. Los indígenas viven en condiciones de pobreza extrema. Ellos se emplean con trabajos informales. La inestabilidad laboral, el desempleo y los bajos ingresos que obtienen hacen que todos trabajen, incluso los niños. Los niños crecen en la calle, se independizan y comienzan a trabajar por su cuenta. Para los indígenas, el trabajo infantil es algo normal, pero tal actividad es mal vista en la ciudad, por lo que se les acusa de explotar económicamente a sus hijos. Madres han sido amenazadas con perder la custodia de sus hijos por ello. El acceso a la procuración de justicia está limitado, no solo carecen de derechos sociales, sino también jurídicos. Con frecuencia son acusados y conducidos a los reclusorios por delitos que no cometieron o por faltas menores. La legislación mexicana establece que cuando un indígena es detenido y no habla suficiente español, tendrá derecho a ser asistido por un traductor. Sin embargo, no suele cumplirse. Cuando ellos son los afectados, sus atacantes muchas veces quedan impunes debido a la falta de recursos y al menosprecio que los indígenas son objeto, sobre todo si son mujeres. Los medios de comunicación contribuyen a la generalización de estereotipos.
En la televisión no suelen aparecer indígenas. Si ese es el caso, aparecen como la servidumbre o personajes cómicos. En los últimos años se ha trabajado en la renovación del origen étnico. Hoy las palabras indio e indígena han adquirido otra connotación distinta que alude a la dignidad, sobre todo a partir del alzamiento zapatista en enero de 1994. Sin embargo, no ha sido suficiente para eliminar prácticas y prejuicios discriminatorios. Por otra parte, los migrantes han usado sus redes de parentesco para lograr sobrevivir en un medio hostil, para afrontar situaciones difíciles, cubrir sus necesidades, conseguir trabajo y alojamiento. En conclusión, la lucha por los derechos indígenas va más allá de las modificaciones legislativas. Existe un prejuicio compartido que tiende a negar los derechos a comunidades indígenas. Desde la época colonial, lo que se ha renovado con el nacimiento y consolidación de la nación mexicana moderna. Además de la discriminación, las personas indígenas han sufrido un proceso de etnicización que los ha colocado en condiciones de minoría étnica. Por ello hay que trabajar para que sus derechos sean respetados y ellos sean incluidos en la sociedad mexicana.